En el siguiente video vamos a obtener todos los centros instantáneos que están en este mecanismo, así que te invito a que te quedes para que veas cómo se utiliza y se implementa el teorema de Kennedy y de esta forma conocer la posición de todos los centros instantáneos, incluso los no visibles, que se aprecian en este mecanismo. Así que te invito a que te quedes para que aprendas a implementar el teorema de Kennedy y obtener todos los centros instantáneos que tiene este mecanismo. Cualquier duda o comentario que surja, favor de ponerlo en el apartado de comentarios que con gusto lo estaré resolviendo a la brevedad. Como podemos apreciar, ingenieros, tenemos un mecanismo el cual al momento de activar el motor va a tener un movimiento alternativo esta sierra. En realidad es una cortadora. A simple vista se aprecia que tenemos un mecanismo de 4 barras. Podemos apreciar que tenemos un eslabón, 2 y 3. Y si se preguntan que en dónde está el cuarto eslabón, pues como ya lo sabemos, ese cuarto eslabón es el eslabón a tierra, también conocido como bancada, que son los eslabones fijos. Para comenzar con este análisis, primero vamos a definir los eslabones que contiene este elemento. A este eslabón le vamos a poner el eslabón número 2. Después aquí vamos a tener el eslabón 3 y al final se va a tener el eslabón número 4. El eslabón 1 se puede considerar que es la parte fija de este elemento. Por ejemplo, ese eslabón 1 se puede encontrar aquí, en esta zona. También se encuentra en la parte de este color en color negro y en algunas otras zonas que se pueden apreciar. Todo lo que esté fijo es el eslabón 1. Así que, bien, por lo tanto, lo que se va a hacer es saber o conocer cuántos centros instantáneos están actuando en este mecanismo, porque el número de centros instantáneos está en función del número de eslabones. Para determinar el número de centros instantáneos presentes en el mecanismo, se va a utilizar la siguiente ecuación. Centros instantáneos, le voy a poner un subíndice S, es igual a, se va a tener, ingenieros, que es n por n menos 1 y esto se va a dividir entre 2, donde n, ingenieros, es el número de eslabones. Eso quiere decir que si tenemos un mecanismo de 4 barras, se va a tener que es 4 por 4 menos 1 entre 2. Se va a tener que son 3 por 4, 12 entre 2 es igual a 6. Se van a contar con 6 centros instantáneos en este mecanismo, ingenieros, y aunque no todos son visibles, claro que están presentes. Para comenzar con el conteo de centros instantáneos, vamos a hacer una tabla que nos va a ir indicando los centros instantáneos que se van teniendo. La tabla quedaría de la siguiente forma, donde se puede apreciar que aquí se tiene el número de eslabones. Ahora, otro dato importante es que se deben de identificar primero los centros instantáneos de rotación simplemente por observación, porque ya se puede apreciar que existen algunos centros instantáneos a simple vista. Pero para ello y para que esto pueda lucir mejor, porque si ustedes observan, se tiene una gran cantidad de eslabones, vamos a hacer un diagrama cinemático para poder identificar de mejor manera los centros instantáneos presentes. El diagrama cinemático quedaría de la siguiente forma. Se va a tener un eslabón, el cual se puede poner como si fuera de esta forma. Observen, aquí se puede apreciar que hay un eslabón como si fuera una manivela. Creo que es más ilustrativo ponerlo de esta forma que poner el círculo completo. Por lo tanto, haciendo el diagrama cinemático, se va a tener la manivela. Después de la manivela se va a tener el acoplador. Y para terminar, se va a tener el tema de la corredera. Se van a poner las juntas. Esta es una junta de las que se tiene. Esta es otra junta más. Aquí se va a tener con otra junta. Y atención, porque acuérdense que esto tiene un movimiento alternativo. Quiere decir que esto funciona como si existiera una corredera. Y la corredera quedaría más o menos de la siguiente forma. Aquí está. Aquí se tendría entonces otra junta más. En realidad no tiene que ser así, pero sí puede ser así. Y listo, ingenieros. Entonces, ahora sí, ya se cuenta con un diagrama cinemático donde nuevamente
se van a volver a poner el tema de los eslabones. Este eslabón era el 2, este eslabón era el 3 y este eslabón que tiene un movimiento alternativo va a ser el eslabón número 4. Así que, y por cierto, si se preguntan que dónde se encuentra el eslabón 1, ese eslabón 1 nosotros lo pudiéramos representar de la siguiente forma. Aquí se va a tener un pivote fijo y este pivote fijo podría ser parte de dicho eslabón. También aquí tenemos la parte de bancada, que también es otro eslabón fijo. Así que ya tenemos nuestro diagrama de cinemático. Nos falta poner aquí el eslabón 1. Recuerden que ese eslabón 1 puede venir aquí o también puede venir aquí. Por otro lado, ingenieros, va a ser necesario identificar los centros instantáneos que se aprecian a simple vista. Y estos son, aquí tenemos a uno. Este centro instantáneo de rotación, porque tenemos una junta de revoluta, y aunque no lo crean, pues al final de cuentas este eslabón gira alrededor de este punto, se considera como un centro instantáneo. Por lo tanto, por inspección se va a tener este centro instantáneo que se va a llamar 1, 2. Este centro instantáneo se va a llamar 2, 3. Mientras que este centro instantáneo se va a llevar 3, 4. Como pueden apreciar, esta numeración o esta nomenclatura corresponde a los eslabones que están relacionados en el centro instantáneo. Podemos apreciar que aquí el eslabón 1 y el eslabón 2 están relacionados y, si observan, tenemos el número de menor magnitud al inicio seguido del número de mayor magnitud. Hace falta un centro instantáneo más que se puede apreciar a simple vista, y ese centro instantáneo ocurre en la junta prismática. Y sí, seguramente ya se están imaginando y diciendo que cómo puede existir un centro instantáneo de rotación en algo que no rota. En este caso, este movimiento solamente se traslada. Y sí, claro que teóricamente sí existe un centro de rotación, y ese centro de rotación se va al infinito. Y para representar ese centro de rotación que se va al infinito, vamos a poner una línea perpendicular al deslizamiento, más o menos así. Y a este centro instantáneo de rotación le vamos a llamar, va al infinito, y le vamos a llamar 1, 4. ¿Por qué? Porque 1, recuerden que la Tierra cuenta como 1 y el 4 es la corredera. Entonces, este centro de rotación está uniendo al elemento 1 con el elemento 4. Y así se va a quedar, ingenieros. Hasta aquí ya hemos determinado los centros instantáneos que se pueden obtener a través de inspección. Vamos a ponerlos en esta tabla para irla llenando e ir viendo qué centros instantáneos hacen falta. Por lo tanto, en esta columna vamos a poner todos los centros instantáneos que tengan o que inicien con 1. En esta, todos los centros que inicien con 2, con 3 y con 4. Podemos apreciar que con 1 tenemos a 1, 2 y tenemos a 1, 4. Eso quiere decir que se va a tener aquí a 1, 2, 1, 3 no se tiene, pero 1, 4 sí. Así quedaría, que por cierto, observen cómo esta tabla, al final de cuentas, es como una matriz cuadrada, 4 por 4. Después, con el número 2 solamente se cuenta con el 2, 3. Se va a poner el 2, 3 en esta manera. Y para terminar, se tiene un último centro localizado que es el 3, 4. Y así es como va a quedar. Observen algo, siempre se va a tener en la tabla el número menor es más 1, al menos debe de ser n más 1 del número que se tiene en la parte superior. Es decir, que sería imposible obtener aquí un centro instantáneo 2, 2, eso no se puede, o 2, 1. El 2, 1 probablemente se pudiera, pero si ustedes observan, gracias a la convención que hemos adoptado de poner primero el número menor de primero, pues en lugar de tener el 2, 1, vamos a tener el 1, 2. Por eso, ingenieros, es que esto se hace a propósito para mantener esta convención. Yo lo sé, hay otros videos que seguramente ya vieron que viene de manera muy simple, no hacen tablitas ni nada por el estilo, pero aquí sí las estamos haciendo por un motivo muy simple.
Cuando tenemos eslabones o mecanismos de más eslabones, esto se empieza a complicar y los centros instantáneos cada vez son más complicados y más confusos de ver. Por eso mejor nos vamos haciendo el hábito de, aunque tardamos más, hacer esta tablita para después, a través del teorema de Kennedy, poder determinar estos eslabones. Ahora, ya tenemos nosotros la tabla completamente lista, ingenieros, y estamos listos para encontrar los siguientes centros instantáneos que se nos están presentando. Por ahora, como les mencionaba, este problema es pero muy simple. No es necesario o no es tan necesario hacer la tabla, pero nuevamente, como les repito, vamos haciendo ese hábito para cuando tengamos centros instantáneos numerosos. Por ejemplo, si tenemos un mecanismo de 5 barras, vamos a tener 15 centros instantáneos, ingenieros, nada más. Así que, pues, continuemos. Ahora ya hemos determinado los parámetros o los centros instantáneos por observación, los que a simple vista desde aquí se ven, pero hay algunos que no se ven y es aquí donde vamos a utilizar el teorema de Kennedy. Y para utilizar el teorema de Kennedy vamos a dibujar el siguiente círculo. Una vez que se ha dibujado el círculo, se va a poner de manera equidistante alrededor de este cada uno de los eslabones con los que cuenta el mecanismo. Aquí se puede apreciar que aquí tendríamos al eslabón 1, aquí se va a tener al eslabón 2, en la parte inferior, eslabón 3 y del lado izquierdo se va a tener al eslabón 4. Como pueden apreciar y tenemos 4 eslabones, tenemos 4 divisiones colocadas a la misma distancia. Por eso decimos que son equidistantes. Ahora, por otro lado, cada centro instantáneo de rotación me va a pertenecer a una línea dentro de este círculo. Vamos a ver de qué se trata. Primero, ingenieros, contamos con el centro instantáneo 1, 2. Entonces vamos a unir 1 con 2 y justamente esta línea en color rojo es lo que me representa el centro instantáneo 1, 2. Vamos a hacer lo propio con 2, 3. Vamos a unir una línea desde 2 hasta 3, de 3 a 4 y de 1 a 4. Si ustedes observan, cada una de estas líneas son los centros instantáneos, los cuales nosotros ya tenemos, ingenieros. Estos centros instantáneos ya los encontramos, pero hasta ahorita van 4 y nos hacen falta 2. Aplicando el teorema de Kennedy, Don Kennedy nos decía, miren, ingenieros, los centros instantáneos están alineados con los eslabones y en cada línea de estos eslabones vamos a tener 3 centros instantáneos. Es lo que decía al menos Don Kennedy. Vamos a resumir qué es lo que acabo de decir y qué es lo que decía Don Kennedy. Vamos a verlo gráficamente. Ingenieros, vamos a encontrar el siguiente centro instantáneo, que es este que se muestra aquí hueco. La recomendación siempre es ir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Vamos a encontrar el centro de rotación o el centro instantáneo de rotación 1, 3. Y para ello, ingenieros, vamos a trazar una línea de 1, 3. Recuerden que cada línea es un centro instantáneo de rotación. Y como pueden apreciar aquí, observen cómo se me están formando 2 triángulos que comparten una arista. Ingenieros, estos lados del triángulo me van a formar una línea y estos otros lados del triángulo van a formar otra línea, que donde se crucen se va a tener el centro instantáneo. Vamos a ver. Primero, vamos a unir esta línea vamos a crear la línea que pase por el por el centro instantáneo 1, 2 y 2, 3. 1, 2 aquí se encuentra y 2, 3 aquí se encuentra. Entonces, pues más o menos vamos a trazar una línea, no sé exactamente de qué longitud, pero la voy a trazar algo más o menos así de grande, ingenieros. A esta línea le vamos a llamar línea de Kennedy. Todas las líneas que se están formando les vamos a llamar líneas de Kennedy. Y ahorita vamos a ver lo que nos decía Don Kennedy en su teorema y por qué se llaman líneas de Kennedy. Entonces, ya hicimos nuestra primera línea que pase por 1, 2 y por 2, 3. La siguiente línea es una línea que pase por 1, 4 y por 3, 4. Podemos apreciar que 1, 4 y 3, 4 aquí se encuentran, como ya lo pueden apreciar ustedes.
Solamente que hay una observación, ingenieros. En el diagrama cinemático hay que hacer una pequeña modificación, porque creo que se está prestando a confusiones ya que lo estoy analizando, y es que este no es otro eslabón, es decir, esta corredera nosotros la vamos a identificar de la siguiente forma. Vean, aquí vamos a poner nosotros esta corredera y justamente siguiendo con este mismo principio, vean cómo sí se respeta. ¿Por qué? Porque la corredera es el eslabón 4 y este es el eslabón 3. Entonces aquí se encuentra el centro instantáneo 3, 4, ingenieros. Y como quien dice, pues lo único que vamos a hacer pues es borrar. Todo sigue igual, inges. Todo sigue exactamente igual. Lo único que vamos a hacer es borrar esta parte que no necesitamos. El centro instantáneo también se va a mantener, no crean que cambió. El centro instantáneo sigue siendo una línea perpendicular al deslizamiento. Entonces habíamos quedado que iba a venir más o menos así y se va a hacer una línea perpendicular. Si se preguntan de ¿y por qué estoy haciendo esto? Porque vean, ingenieros, recuerden, este es nuestro centro que llamamos 1, 4. Este es nuestro centro instantáneo 1, 4. Bien, ¿por qué estoy haciendo esto, ingenieros? Esto se está haciendo porque resulta de que si ustedes observan, así como teníamos nuestro diagrama cinemático, las líneas jamás se iban a juntar. Sin embargo, observen cómo ahora sí se van a juntar. ¿Por qué? Porque debemos de... Nuestra siguiente línea pasa por 1, 4 y por 3, 4. 1, 4 pues es esta línea y 3, 4 es este centro instantáneo. Entonces aquí claramente se puede apreciar que en este punto se están juntando. ¿Y aquí qué es lo que se va a tener? Se va a tener el centro instantáneo 1, 3. Vean qué fácil quedó. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es encontrar el otro centro instantáneo. Y se preguntarán cuál valor sigue. La lógica nos dicta que el siguiente valor es el que se muestra, el que sigue en la siguiente columna. Y a ese valor se le va a llamar 2, 4, que es el consecutivo. Por lo tanto, se va a unir la línea de 2, 4. Aquí como se puede apreciar. Y vean, ingenieros, cómo nuevamente se acaban de formar dos triángulos los cuales están compartiendo una arista. Y sí, una línea de Kennedy se va a trazar gracias a el triángulo de la parte superior y la otra línea en la parte inferior. Y algo que decía Don Kennedy en su diagrama o en su teoría era lo siguiente, que sobre una línea de acción, ingenieros, que le llamamos línea de Kennedy, que van en la dirección de los eslabones, si observan, esta línea de Kennedy va en la dirección del eslabón 2, tiene 3 centros instantáneos, 1, 2, 3. Y aquí podemos apreciar que esta línea también de manera, vamos a llamar imaginaria, está alineada al eslabón 1 y también tiene 3 centros instantáneos, 1, 2 y 3. Entonces las líneas de Kennedy se van a dar cuenta que vienen alineadas con los eslabones y que cada línea contiene 3 centros instantáneos. Es muy importante recordar esto, Inges, porque en ocasiones no sabemos exactamente en dónde están los centros instantáneos y estamos haciendo trazos donde no debemos. Al saber que las líneas de Kennedy van dirigidas a lo largo de alguno de los eslabones, entonces eso nos va a ayudar para, teóricamente, obtener de manera más simple los centros instantáneos. Ahora, vamos a ver. Primero vamos a utilizar el triángulo de abajo. Y el triángulo de abajo me dice que debemos de trazar una línea que pase por 2, 3 y por 3, 4. Por 2, 3 y por 3, 4. Ya lo veíamos venir esto, ingenieros. ¿Por qué? Porque pues, la línea de Kennedy tenía que venir alineada con este eslabón. Más o menos así. Aunque no quedan totalmente derechos, pero imagínense que va alineado. Entonces ya trazamos esa línea de Kennedy. Vean cómo ya tenemos 2 centros instantáneos que pasan por ella. Vamos a buscar el tercero. Y para ello vamos a trazar otra línea de Kennedy que es 1, 2 y que pasa por 1, 2 y por 1, 4. Pero observen algo interesante. 1, 4 y 1, 2. Aquí está 1, 2 y el 1, 4 puede estar aquí. Y sí, seguramente se estarán preguntando de, oiga, ¿y hasta dónde pasa el 1, 4? Puede ser aquí, es decir, pudiéramos trazar una línea de Kennedy, de acuerdo a lo que nos están diciendo, que tendría que pasar así. ¿Estarán de acuerdo?
Y si se preguntan, oiga, pero a ver, no entiendo, ¿por qué es a esta altura? ¿Por qué esta altura es el 4? Aquí pasa por el 1, 2, pero ¿por qué el 1, 4 queda hasta aquí? ¿Y por qué no lo podemos poner a lo mejor por aquí? Aquí la pendiente cambia, pero se cruzarán más abajo, más o menos acá se cruzarán. Si se están preguntando de cuando tenemos un centro instantáneo de rotación infinito, ¿en dónde debemos de ponerlo? La realidad, chicos, es que no es tan importante. Lo vamos a poner y lo vamos a alinear de tal modo, ingenieros, que se alcancen a cruzar, o en su defecto. Para que esto sea más confiable, ingenieros, ¿qué pudiéramos hacer? Esto es simple. Cuando tenemos un centro instantáneo, ingenieros, que se va al infinito, y esto nos va a dar el centro de rotación preciso. Así que presten mucha atención, ingenieros, para no estar adivinando. Cuando nosotros tenemos algo así como esto que se muestra, al final de cuentas, aunque ese centro de rotación se va al infinito, este lo podemos replicar en algún otro eslabón que tenga 1, es decir, algún eslabón que sea fijo. En este caso podemos apreciar que es este de aquí. ¿Y por qué decimos esto, ingenieros? Porque siempre y cuando yo trace una línea paralela, así como se muestra, inges, este centro de rotación también sigue siendo el mismo. Así que mientras sea una línea paralela, ingenieros, que pase por la Tierra, este y este centro de rotación van a ser los mismos, ingenieros. Y la teoría es fácil, porque nos dicen que al final de cuentas una línea paralela se va a cruzar en el infinito, o sea que estas líneas pues se van a cruzar en el infinito para demostrarnos cómo en ese cruce tenemos el centro instantáneo 1, 4. Este tip, chicos, generalmente se los paso porque siempre que tengamos correderas vamos a tener este problema, que si nosotros dibujamos únicamente el centro instantáneo 1, 4 en la corredera, no vamos a encontrar después con qué cruzar otro de los centros instantáneos. Entonces recurrimos a este recurso donde podemos poner paralelas este centro instantáneo, siempre y cuando sea paralelo, en todas las tierras que sean necesarias, ingenieros. Por ejemplo, aquí pues nada más tengo una tierra más, por eso lo estoy poniendo sobre esta misma línea. Y observen cómo ahora sí el 1, 4 o la línea que queríamos que cruzara, al ser una línea paralela, pues prácticamente ha encontrado el cruce, y aquí, ingenieros, es donde vamos a encontrar el centro instantáneo 2, 4. Aquí lo pueden ver, ingenieros, de manera más certera, y aquí sí ya no estamos a que si la pendiente es así o si la pendiente debería de cambiar y debería de ser menor. No, ingenieros, este método nos va a dar un resultado mucho más preciso que estar tanteando el centro instantáneo. Así que vean, ingenieros, estos dos fueron los centros instantáneos. Ahora sí, ya tenemos los 6 centros instantáneos que nos menciona el teorema de Kennedy. Ahora, nos damos cuenta por algo bien simple. Primero, si ustedes observan, en cada uno de estos vértices, ingenieros, tenemos saliendo el mismo número de líneas, que son 3, en cada uno de estos vértices. Eso nos indica que el teorema de Kennedy ha quedado completo, o que hemos descubierto todos los centros instantáneos del mecanismo. Pero también, por otro lado, nos indica, como pueden ver, que se va a formar una matriz triangular superior. Aquí ustedes la pueden ver. Siempre que utilicemos teorema de Kennedy, ingenieros, y encontremos los centros instantáneos, se van a dar cuenta que se forman matrices triangular superiores. También ese es otro indicador de que hemos determinado todos los centros instantáneos que existían en el mecanismo. Y por cierto, pregunta es, ¿y qué hacemos con estos centros instantáneos o qué es lo que quieren decir? Les platico, inges. Vean qué interesante. Cuando nosotros hablamos del centro instantáneo 1, 3, vean cómo pasa justamente por los extremos del eslabón 3. Aquí ustedes lo pueden apreciar. Ingenieros, eso quiere decir que en este instante de tiempo en el que se muestra, el eslabón 3 solamente tiene rotación alrededor de 1, 3. Únicamente tiene rotación alrededor de 1, 3 en este instante.
Profesor, eso quiere decir que si nosotros este eslabón 2, 4, quiere decir que está en los extremos del eslabón 2 y este eslabón 2 en este instante de tiempo solamente tiene rotación alrededor de 2, 4. Efectivamente, ingenieros. Y gracias a estos centros instantáneos, pues ya podemos conocer la velocidad de este eslabón y la velocidad de este eslabón. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán, cuando un eslabón se encuentra únicamente en rotación, la velocidad es igual a que, si estamos trabajando con magnitudes, como es el caso, es igual a la velocidad angular por el vector de posición. Pero recuerden algo, que esta velocidad debe de ser perpendicular al vector de posición. Nada más recuerden eso, ingenieros, y listo. Con esto vamos a poder obtener las velocidades a partir de los centros instantáneos de rotación. Por eso es que son tan interesantes estos centros instantáneos. Espero, ingenieros, que haya quedado claro, no haberlos confundido. De todos modos, cualquier duda o comentario que tengan, no duden en ponerlo en el apartado de comentarios, que con gusto los voy a estar contestando a la brevedad. Así que, chicos, con esto damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.